Bienvenidos de nuevo a esta sección, a este segmento de El Aula, dentro de la revista Tiempo de Derechos y de la Fundación Aguirre, Anguiano, Chávez, Jauregui, Asociación Civil por Derechos Humanos. Y pues quiero dar las gracias a su director y por su presencia también, mi querido doctor Rafael Estrada Mitchell, y a Susana Miguel, que nos acompaña también en la parte técnica. Y darles la bienvenida a esta a este nuevo programa dentro del rango de lo que es la materia administrativa. Y también estamos pues de plácemes porque nos acompaña nuevamente y pues gracias a su generosidad aceptó compartir sus conocimientos con nosotros, de la licenciada Guadalupe de la Paz Varela Domínguez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ya es conocida de nosotros y pues como una destacadísima secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues que está en los temas más importantes que atañen a nuestro país en el mundo jurídico, y pues también por supuesto en la parte administrativa. Ella pues es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, y está haciendo su doctorado, es doctoranda en la Universidad Panamericana. Fuera del Poder Judicial se ha desempeñado como becaria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue analista en la Dirección Jurídica del Banco Nacional de Crédito Rural, abogado subgerente en la Dirección Jurídica de Banca Cremi, directora de lo consultivo en la Procuraduría Federal del Consumidor, directora de amparos en el Tribunal Superior Agrario, y también, por supuesto, ejerció su profesión, ejerció su carrera como socio administrador en el bufete Ovalle Favela, nuestro querido profesor Ovalle Favela. Y en el Poder Judicial de la Federación, pues ha sido secretaria de Juzgado de Distrito, secretaria de Tribunal Colegiado, secretaria de Estudio y Cuenta, y coordinadora en la ponencia del señor ministro don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, fundador precisamente también de esta institución, y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue presidenta y vicepresidenta del Colegio de Secretarias y Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del señor ministro Alberto Pérez Dayán. En el ámbito académico ha impartido múltiples conferencias en diversas instituciones e impartido cátedra en las materias de Teoría General del Proceso, Derecho Administrativo, en Amparo, etc. Lupita, pues es una experiencia muy vasta, y por esta razón coinciden estos dos aspectos, sus grandes conocimientos, y además pues que le ha tocado trabajar con asuntos bastante complicados. Por eso quiero de nuevo agradecerle su presencia. Bienvenida, Lupita, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes, a la Fundación, a la revista, al doctor Rafa Estrada, así les digo de cariño, pues perdonará el auditorio, a Juan Carlos, que es señoría, pero bueno, también con la confianza y con el afecto me dirijo de esta manera a ustedes. Susa, por parte de la Fundación, mucho gusto en saludarlos y muy agradecida de nuevo por la invitación y por tus amables palabras, Juan Carlos, de verdad. Que no exageré ni un ápice, todas son plenamente merecidas por ti, Lupita. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, esta generosidad tuya nos lleva pues otra vez a preguntarte muchas cosas, porque no solo para los expertos, para los abogados, resultan temas muy interesantes, sino también para el público en general, porque vivimos unos días en los que las cuestiones jurídicas debatidas pues tienen mucho que ver con que si la ley es la ley o no lo es. Y en estos temas pues se debaten cosas muy interesantes, y una de ellas fue lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de unas acciones de inconstitucionalidad acumuladas, que fueron la 29 diagonal 2023, la 30 diagonal 2023, 31, 37, 38, 43 y 47, es decir, muchas acciones de inconstitucionalidad que se presentaron pues como reacción de algunas de las partes de estas minorías legislativas en un medio de defensa pues muy interesante. Y despertó pues mucha polémica el llamado Plan B, coloquialmente conocido así,
y por eso siguen produciendo muchas reacciones, cuestionamientos, interrogantes, y para este efecto, pues a la licenciada Valeria Domínguez le correspondió elaborar el anteproyecto de resolución de esta sentencia que resolvió estas acciones de inconstitucionalidad. Ella elabora su anteproyecto, pues una vez que su ministro se lo aprueba, lo corrige, lo revisa, le hace cambios, etcétera, pues ya adquiere la naturaleza de proyecto y pues ya se pasa entonces a la decisión del Tribunal en Pleno. Pero ha despertado mucha polémica. Yo te quisiera pedir muy atentamente que nos pusieras en el contexto de qué trata esta controversia, cuál es el llamado Plan B, porque, como digo, muchos abogados incluso también a veces como que no tenemos toda la precisión de los temas que se tratan y de la relevancia de los temas. ¿Quiénes promovieron estas acciones de inconstitucionalidad, Rita? Les platico, es un tema, como bien mencionas, Juan Carlos, desde el ámbito estrictamente jurídico y constitucional, muy interesante, muy relevante el examen de las violaciones a procedimiento legislativo, como lo detallaremos más adelante, pero también por tratarse de la materia electoral, pues vinculado, queramos o no, con aspectos políticos, con apreciaciones políticas de las decisiones que toma el Congreso de la Unión a raíz de una iniciativa del presidente de la República, y todo esto lo que desencadena en las discusiones en la sociedad, en la academia, en el foro, en los medios de comunicación, se presta a un análisis que puede ir más allá de lo jurídico. Este paquete que le llamamos nosotros aquí en la Suprema Corte, la primera parte del Plan B, son primero 7 acciones de inconstitucionalidad que promovieron minorías parlamentarias de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Cuando me refiero a minorías parlamentarias, estamos hablando del 33% o un poquito más de estos cuerpos legislativos que están legitimados en términos de la fracción segunda del artículo 105 constitucional para promover estos medios de control constitucional. Y también lo están partidos políticos nacionales. En este caso, promovieron, como mencioné, minorías parlamentarias de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y un partido local del estado de Jalisco que se llama Habemos. Estas acciones llegan a la Suprema Corte. La ministra presidenta hace el dictado del acuerdo de turno a un ministro instructor, y el ministro instructor es el que se dedica a darle trámite y, como bien mencionas, a autorizar un anteproyecto y después el proyecto que presentará a la decisión de sus pares. Estas acciones se promovieron en contra de un decreto publicado el 27 de diciembre de 2022, un decreto que reformaba de manera muy importante la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y cuando yo digo importante, a pesar de que la Suprema Corte no analizó las hipótesis normativas que básicamente se reformaron, se modificaron o se derogaron, es porque introduce cambios en esta frase, propaganda gubernamental, en el concepto de propaganda gubernamental, y eso tiene un impacto extraordinario en términos del artículo 41 constitucional, es decir, en materia electoral y en materia de adquisiciones, que se rige por el 134 constitucional, la transparencia, la eficiencia, pero sobre todo el destino adecuado de los recursos públicos para este concepto, propaganda gubernamental o difusión de la obra de gobierno. Pero hay un dato adicional que incluso hoy se está difundiendo por medio de una pequeña nota de prensa. Aunadas estas 7 acciones de inconstitucionalidad, se promovieron cerca de 160 controversias constitucionales en contra del mismo decreto. Entonces, en la Suprema Corte le denominamos la primera parte del Plan B, del Plan B electoral, porque el Plan B se divide en 2 partes. Este decreto del que vamos a platicar el día de hoy y el segundo decreto, que ese sí es puramente electoral,
que tiene que ver con la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la de partidos políticos, a la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es una reforma o la reforma quizá más ambiciosa que trastoca y modifica principalmente la estructura del Instituto Nacional Electoral, y ahí, como todos sabemos, se abre un debate muy interesante de cómo impacta esto en la celebración de las elecciones del próximo año. Estas acciones y estas controversias que fueron turnadas al ministro Pérez Dayán son lo que nosotros denominamos la primera parte del Plan B, porque es el decreto que se publicó en diciembre de 2022. La segunda parte del Plan B se publicó el 2 de marzo de 2023, y respecto a ese decreto, tenemos otro conjunto de acciones de inconstitucionalidad y de controversias que en su momento analizará el Tribunal Pleno. La importancia de esta sentencia, de la resolución de estas acciones por parte de la Corte, radica en eso, en el examen pormenorizado que se hace del desarrollo del procedimiento legislativo, de las violaciones que se denunciaron respecto de y de la trascendencia que podría haber tenido el fondo, lo que nosotros denominamos el fondo, en el caso de que hubiésemos estudiado, que los señores ministros hubiesen estudiado las hipótesis que fueron objeto de modificación. En cuanto al concepto de propaganda gubernamental, que no es menor, porque la principal observación que le hacían estos sujetos legitimados al promover las acciones de inconstitucionalidad consistía básicamente en esta posibilidad de hacer propaganda gubernamental aún en periodo electoral, sobre texto de la libertad de expresión de los servidores públicos. Ese es, en términos generales, el escenario. Sí, muchas gracias. Pues como lo manifiestas es muy importante, y más porque, bueno, estamos a la puerta ya de periodos electorales, donde, bueno, pues sabemos que hay una regulación muy específica para este tipo de actos, y también incluso para la modificación de las normas dentro de estos periodos, ¿no? Hay ciertas restricciones de índole constitucional, y creo que por eso el tema es de particular importancia. Y bueno, pues ha sido digamos, los comentaristas políticos, los analistas políticos, los que le han denominado el Plan B, ¿verdad? No la Corte, pero la Corte le toca resolver sobre todo esto, ¿no? Y bueno, creo que hasta algunos actores políticos han reconocido como tal, como un Plan B. Sí, es cierto. Yo utilicé el término coloquial, pero es el que se difundió, así lo identificamos, pero ya en estricto lenguaje jurídico es un decreto que reformó la Ley General de Comunicación Social en un aspecto muy importante, la definición de lo que se entiende por propaganda gubernamental y la responsabilidad que en su caso podía recaer en los servidores públicos que no actuarán en términos de ese concepto. Sí, y esto, como te digo, es muy trascendente, bueno, porque va a tener un impacto general. Las decisiones que toma la Corte, pues tienen esta naturaleza, este mérito, ¿no? De crear un impacto nacional, sea ya como precedentes o, en fin, con todas o los criterios orientadores incluso que pueden emitir para juzgados y tribunales. Pero ahora ya nos explicaste, pues, en qué materia fue esta reforma, qué parte o qué legislaciones fueron impugnadas a través de este procedimiento. ¿Qué temas planteaban en estas acciones de inconstitucionalidad? Fíjate que fueron arriba de 10 temas. Nosotros, cuando elaboramos este tipo de documentos en la Suprema Corte, hacemos esta clasificación, como le denominas bien, temas. Los 3 primeros, y que son los únicos que analizó el Tribunal Pleno, dado el impacto de la conclusión, efecto invalidante absoluto del decreto combatido, consistía en parlamento abierto, consulta indígena,
violaciones al procedimiento legislativo, alcances del concepto de propaganda gubernamental, responsabilidad administrativa, violación a la autonomía del Instituto Nacional Electoral en materia de revisión de propaganda gubernamental, porque va muy ligado también a la forma en la que se lleva a cabo la propaganda electoral, y una serie de temas que iba desmenuzando la esencia del decreto de reforma de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los temas eran variados, tanto de carácter procedimental como, y cuando me refiero a procedimental, estoy aludiendo al procedimiento legislativo, entendido como un todo, y a las hipótesis normativas que en concreto se estaban examinando. Insistiría yo en que el tema más importante era eso, los alcances del concepto de propaganda gubernamental, pero bueno, no llegamos a ese nivel, o no llegaron los ministros a ese nivel de análisis ni de discusión, porque fue suficiente con el examen de lo que sería la primera parte, que es estrictamente examen de procedimiento legislativo. Y dentro del procedimiento legislativo, definir si había o no obligación de realizar un parlamento abierto, de celebrar un parlamento abierto, y dependiendo del contenido normativo que fue objeto de reforma, si había necesidad o no de realizar una consulta indígena. La propuesta y lo decidido por el Tribunal Pleno fue en el sentido de declarar infundados los dos primeros temas, consulta y parlamento abierto, y entonces ahora sí pasaron a la tercera etapa o al tercer tema, que tuvo una consecuencia importante en cuanto a la inconstitucionalidad del decreto reclamado. Gracias, Lupita. Abusando de tu conocimiento, ¿por qué razón se declaran infundados estos temas de parlamento abierto y de consulta indígena? En el caso del Parlamento abierto, porque a pesar de que es muy admirable, muy loable la figura, no existe obligación de llevarlo a cabo. No hay un precepto de la Constitución, de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, de los reglamentos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que exija o que integre como parte del procedimiento legislativo la realización de un parlamento abierto. Es importante, sí, la consulta, el conocimiento, escuchar a los expertos, escuchar a la sociedad. Parece una ironía, a pesar de que nuestras cámaras se integran por personas que llegaron o por legisladores que llegaron por elección popular, de donde se entiende que representan a la sociedad o que representan al pueblo. Es muy interesante cómo, a pesar de que en la Cámara son 500 diputados, se exige la celebración de un parlamento abierto, porque necesariamente necesitas escuchar la voz de los expertos, la voz del crítico, que siempre nutre el trabajo y tendría que nutrir el trabajo legislativo. Sin embargo, en México, a pesar de la importancia, a pesar de que es una figura que ha tomado cierto revuelo, no tenemos obligación, o no tienen nuestros congresos obligación de llevarlo a cabo, y por lo mismo no existiría violación. Se reconoce su importancia, el beneficio que podría llevar a nuestros congresos, tanto locales como federal, pero no existe obligación. Y tratándose de la consulta, a pesar de que puede haber existido una pequeña referencia a aquellos municipios que, por ejemplo, se integran por comunidades de autogobierno y que pudiera impactarles el tema de propaganda gubernamental, y esto explica en buena medida tanta promoción de controversias constitucionales, porque la reforma también introducía un límite al gasto por este concepto, el de propaganda gubernamental, a pesar de que ya tenían presupuestos autorizados por sus autoridades competentes, por los congresos, presupuesto de egresos que ya rige para 2023, y a pesar de ello, la reforma les fijaba un límite. Y ya sabrán, había compromisos adquiridos en el terreno de propaganda gubernamental, y el alegato en cuanto a la consulta es: oye, no escucharon para determinadas reglas, y principalmente para esta regla, no escucharon a las comunidades indígenas.
Se desestimó porque no es una regla eminentemente que impacte en los derechos que el artículo 115 de la Constitución o el artículo 2 de la Constitución ha reconocido para estos grupos. En consecuencia, tampoco había obligación de llevar a cabo una consulta indígena y por eso se desestimaron. Que son temas pues trascendentes, ¿no? El Parlamento abierto cada vez se nota más su necesidad y en estos tiempos con Claro, mayor razón, ¿no? claro. Pero sí, yo coincido que en el caso de la consulta indígena, aunque es lo deseable, pues no debe ser en todos los casos, no puede ser en todos los casos, sino cuando hay esta afectación directa a sus derechos, etcétera. Se integran, quiénes son sus órganos de representación, Así cómo es. se demuestra la integración de estos, porque aquí pues la Corte ha metido una serie de problemas en el hecho con la autoadscripción, ¿no? Entonces yo puedo Claro, llegar el día de mañana y decir, pues me autoadscribo indígena y entonces ya me hago acreedor a todos estos derechos, pues claro, es muy complicado. claro, Y claro. esto se ve cuando ya se aterrizan los asuntos en casos concretos. Es decir, ¿cómo demuestro que de veras soy parte de una comunidad? ¿Cómo demuestro que soy una comunidad indígena? ¿Cómo demuestro mi autogobierno? ¿Cómo demuestro todo esto? Entonces creo que es la segunda etapa de lo que nos queda ahí pendientes. Entonces, si estos temas fueron los que fueron, digamos, desestimados en esta resolución, que bueno, no está todavía el engrose, entiendo que se está construyendo y por eso respeto mucho y quiero decirte que si algo no nos puedes contestar, pues que lo entendemos perfectamente Problema. porque Ok. sí, entiendo que es un documento, un engrose que está en construcción y que bueno, los ministros son los que tienen la única palabra en estos temas, ¿no? Por eso eh, entiendo esta razón y si tú algo no nos puedes contestar, créeme que lo respetaré porque comprendo cómo evolucionan y cómo se van construyendo estas decisiones. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el tema que quedó? ¿Qué se analizó en estas acciones y por qué se llegó a la conclusión a la que arriba? ¿Qué nos quedó entonces de el análisis de procedimiento de lo actuado en la Cámara durante lo que denominamos proceso o procedimiento legislativo? Nos quedó lo que denominamos violaciones al procedimiento legislativo. No es que las primeras no hayan sido planteadas como violaciones al procedimiento legislativo, formaban parte del procedimiento legislativo como consulta y como parlamento, pero bueno, ya vimos sus particularidades. Ahora entramos al análisis de conceptos de invalidez muy abundantes. Por primera vez veo unas acciones en donde los actores le ponen especial énfasis a lo que advirtieron y a lo que finalmente denunciaron. En ocasiones, las acciones de inconstitucionalidad que llegan a la Suprema Corte no son tan reiterativas en cuanto a este tipo de violaciones, pero aquí había algo que a los actores les preocupaba y había sido precisamente el desarrollo del procedimiento legislativo. Insisto en que los argumentos fueron muy abundantes. Cuando conozcan el engrose, bueno, el proyecto hay que aclarar y sería importante, Juan Carlos, decirlo, por la trascendencia del tema, el proyecto se hizo público. La sociedad, los interesados pudieron conocer lo que estaban discutiendo los ministros. Bueno, sobre ese documento se hace, como bien lo mencionas, el engrose que incorpora lo que los ministros discutieron en el Pleno y es precisamente lo que está pendiente de ser autorizado. ¿Qué nos quedaba? Violaciones al procedimiento legislativo. Y aunque era muy grande el énfasis en todos los detalles del procedimiento legislativo, hubo algunos que fueron los que finalmente sí tuvieron una trascendencia en el resultado final. ¿Y el resultado final cuál es? El decreto impugnado. Uno de ellos, por ejemplo, el primero, muy interesante, tenía que ver con la forma en la que llegó esta iniciativa a la Cámara de Diputados. ¿Y cómo comienza la historia del 6 de diciembre de 2022, que es donde se desarrolla principalmente este procedimiento legislativo? ¿Cómo llegó? El proyecto que
que muchos entiendo que conocieron, hace una descripción de lo que sucede el 6 de diciembre de 2022 a partir de las 9:30 de la mañana, en que se reúne la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, llegan a sus acuerdos en cuanto al contenido del orden del día, y esa misma mañana, o ese mismo día, mejor dicho, en la tarde, hay dos tipos de sesión. La primera, que iba a discutir la reforma constitucional en materia electoral que impulsó el Ejecutivo Federal, y esta segunda parte, que sería la reforma a legislaciones ordinarias en materia electoral. Ese día en la tarde se sube a pleno y se vota la reforma constitucional electoral. No obtiene los votos necesarios para que prospere y se envía al archivo el documento. Pero a las pocas horas de que esto sucede, presenta el propio Ejecutivo Federal dos iniciativas. La primera, que propone reformar la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, esta primera parte de la reforma electoral o esta primera parte del Plan B. Y una segunda iniciativa, quizá la más amplia y por lo mismo con un impacto muy relevante en materia electoral, es el de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley de Medios y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Las presenta el Ejecutivo, se envían a comisiones porque son presentadas por el Ejecutivo Federal, y a los pocos minutos la minoría, o mejor dicho, el grupo parlamentario de Morena y otros dos grupos, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, hacen suya la iniciativa del presidente. La presentan al Pleno, se integra al orden del día, no se da la publicidad necesaria que amerite o que implique conocimiento a los legisladores, se solicita una tramitación urgente y que te gusta a las 2, 3 de la mañana del 7 de diciembre, se da por aprobado y concluido estos dos paquetes tan grandes. Unidos, las dos iniciativas, es una reforma de más de 400 artículos. Es muy extensa, o sea, es una variedad impresionante, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, esa es una de las primeras violaciones. Oye, evadieron el procedimiento que le correspondía porque en realidad son las iniciativas del presidente de la República. Es un aspecto en el que nos hicieron mucho énfasis los actores. No prosperó con la mayoría necesaria del Tribunal Pleno y de la discusión se advierte que lo tenemos que eliminar. Otro muy importante es la calificación de urgencia. Hay criterios, y esto lo pudieron ver aquellos que conocieron el proyecto y que en su momento van a leer el engrose. Hay toda una doctrina desde 2005 sobre lo que se entiende por violaciones al procedimiento legislativo y cuándo pueden tener efecto invalidante o no. En el tema de urgencia hay criterios que establecen que la urgencia tiene que estar motivada. La propia palabra urgencia explica o significa que estás ante algo excepcional de lo que ordinariamente tienes que llevar a cabo. Es de tal magnitud que tiene que ser urgente. No sé, estoy pensando en una reforma que impactara en COVID por temas de salud. Eso hubiera sido urgente, ¿no? Y a lo mejor no necesitabas una motivación extraordinaria, pero se entendía. Sí. Se entendía por la situación en la que estábamos viviendo. Bueno, aquí se decide tramitar como urgente, pero no existe ninguna motivación que explique por qué estamos ante un escenario de urgencia. Y esto, para dispensar los trámites. Exactamente, para dispensar los trámites legislativos y utilizar este término de fast track para que rápidamente saliera el decreto. Para la Corte, el criterio de urgencia motivada es fundamental porque va muy ligado a la posibilidad de que los legisladores tengan un conocimiento previo de lo que van a discutir, de lo que van a debatir, de lo que van a votar finalmente. Por eso la importancia de la urgencia. Esto se traduce en la tercera violación. Por la urgencia no se difundió el contenido de las iniciativas con por lo menos, ¿qué te gusta? Dice la ley o dicen los reglamentos, por lo menos a las 22 horas del día anterior. Eso era imposible.
Durante el desarrollo de la sesión del 6 de diciembre, los legisladores tuvieron conocimiento de esos documentos. No se respetaron las 24 horas o las 12 horas, las que hubiesen correspondido. Esto impacta en un argumento que fue toral para los 9 ministros que votaron por la invalidez, la falta de conocimiento. Yo no puedo subir o participar en una sesión de pleno de un congreso, o no debería, si no estoy informado o tengo conocimiento de lo que ahí se va a discutir. Es parte de la responsabilidad del trabajo de un legislador y parte de sus grupos parlamentarios, de sus dirigentes, del trabajo de la Junta de Coordinación Política, de la mesa directiva, eso, respetar los tiempos que le permitan al legislador conocer lo que va a votar. Sí, como lo ha dicho la Corte, ¿no? Es parte de su esencia que tiene que ser un órgano deliberante. Así es. Y la forma de deliberar de manera informada es cuando tengo conocimiento de lo que voy a votar. De ahí la importancia que subrayaron los ministros en este aspecto del procedimiento legislativo. Al no respetarse los plazos, porque argumenté urgencia y dispensé trámites legislativos o etapas legislativas, eso implicó que no tuvieran tiempo, que no tuvieran conocimiento y que en consecuencia, cuando esto se sube a pleno, pues no tuvieran esa posibilidad de debatir de manera libre y de manera informada. Y esto con especial dirección, porque ese es el otro aspecto de los criterios o de la doctrina de la Suprema Corte, la importancia de respetar la participación de las minorías parlamentarias. Yo puedo tener un grupo parlamentario numeroso, predominante, pero eso no significa que por mi voto predominante ignore la voz de las minorías parlamentarias. Finalmente todos, se entiende, conforman un órgano plural, todos tendrían que aportar y construir en el producto legislativo, porque todos finalmente representan a distintos sectores de la sociedad. Y esa quizá es la violación más trascendente que detectaron los ministros, en donde hubo consenso de los 9 votos a favor. Esto, celeridad. Hay quien opinaba, oye, rapidez no necesariamente puede entenderse como una violación trascendente o invalidante, porque lo rápido no significa que no lo conozcan. Aquí el tema es que la rapidez sí evitó el conocimiento. Y en consecuencia evitó el debate parlamentario o la deliberación parlamentaria, como la mencionas. ¿Qué otras violaciones hubo? ¿Hubo alguna otra que se haya destacado particularmente? Por ejemplo, la cometida en el Senado de la República, que exige el trabajo conjunto de comisiones cuando la iniciativa se turna a más de una de las comisiones. El dictamen tiene que ser conjunto. Aquí el trabajo de las comisiones, no debemos olvidarlo, es muy importante, es previo porque elaboran el dictamen. El dictamen que analiza una iniciativa, que aporta también en un grupo de trabajo, por eso se le denomina comisiones, es un grupo de trabajo de legisladores de distintos grupos parlamentarios que opinan sobre la iniciativa que les fue turnada. Pueden modificarla, pueden explicar la importancia de su contenido. Esa es la razón de ser de un dictamen. Es un documento que estudia lo que a su vez se va a presentar al Pleno. Aquí el reglamento de la Cámara de Senadores exige que si la iniciativa se turna a más de una comisión, entonces su trabajo tiene que ser doblemente colegiado. No solamente el de la comisión en lo individual, sino en conjunto con aquella que también va a opinar sobre el mismo documento. Alguien podría decir, oye, es una violación menor. No, finalmente el dictamen construye porque orienta lo que van a discutir en el pleno, en este caso de la Cámara de Senadores. Pero además hay algo muy importante. Las actuaciones de nuestro Congreso de la Unión se rige principalmente por el artículo 72 constitucional. Ahí hay reglas y principios básicos del procedimiento legislativo, pero también nos remite a la ley orgánica del Congreso. Y algo que no es menor,
aunque su denominación sea reglamentos, es el equivalente a la ley que rige todas las actuaciones de cada una de nuestras cámaras. Es la fuerza normativa que tienen los reglamentos de cada cámara es extraordinaria. Aquí tienes que aprender a respetar tus propias reglas. ¿Sí? Oye, Lupita, y me parece muy claro lo que narras de estas violaciones procesales, pero yo te quisiera pedir, por favor, que nos hablaras un poco de esta doctrina de la Suprema Corte en relación con estas violaciones invalidantes y las no invalidantes. Es decir, cuáles, según la Corte, sí tienen la trascendencia o la capacidad para anular un ordenamiento y cuáles no. Yo recuerdo hace muchos años, por ejemplo, cuando se expidió la nueva ley del impuesto sobre la renta, nueva es un decir, quiero referirme a la que está vigente hoy día, por ejemplo, se impugnó vía amparo el proceso legislativo de este ordenamiento, y que es un ordenamiento crucial, es prácticamente la columna vertebral del sistema tributario, ley del impuesto sobre la renta, nada menos, ¿no? Y se impugnó precisamente por violaciones en el proceso. El proceso legislativo lo que da lugar es a un documento que se llama ley. Entonces, no hay otra razón. Y sin embargo, en aquella ocasión se determinó que, bueno, si es inválida, sí se violó el proceso legislativo, pero solo se anula el artículo que le aplica. Y es ahí donde dices, a ver, espérame, no entiendo cómo quedó esto, si la falta, si la nulidad afecta a todo el documento, ¿por qué solo se invalida un precepto? Yo creo que ahí pesaron muchas razones de índole económico, tal vez, porque invalidar este ordenamiento, pues significaría, ahí sí, no como se exagera en muchas otras ocasiones, ahí sí representaría pues un gran problema para el erario. Pero, bueno, ¿qué ha dicho la Corte en esta teoría, de que ya su doctrina de las violaciones invalidantes? Si nos hicieras favor de recordarnos. Gracias. Sí, el proyecto que se difundió y que será en buena medida engrose, como lo mencionas, trae un capítulo de doctrina de la Suprema Corte sobre violaciones a procedimiento legislativo. Es una doctrina que podríamos decir que inició en el año de 2005, con esta fuerza importante en cuanto a la denuncia que hacen los sujetos legitimados para promover acciones y controversias constitucionales, y empieza la Corte entonces a involucrarse en el examen de las distintas etapas de los múltiples procedimientos legislativos que llegan a su conocimiento por virtud de estas impugnaciones. ¿Qué ha destacado la Corte? O tenemos, mejor dicho, tres principios básicos, que es el de publicidad, el de respetar las votaciones en términos de la reglamentación que rige a cada uno de los congresos y la deliberación parlamentaria. Y este último es el más importante porque va muy vinculado con esto que ya habíamos mencionado, la necesidad del conocimiento de lo que yo voy a discutir al seno de la Cámara de Diputados, ya sea local, o del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. La Corte ha conocido de muchas impugnaciones de esta naturaleza y, como bien lo destacas, Juan Carlos, ha hecho esta clasificación de efecto invalidante y efecto no invalidante. Puede suceder que existan violaciones, que sí se hayan inobservado disposiciones que rigen el procedimiento legislativo, pero que no hayan afectado la esencia del criterio. ¿Y cuál es la esencia del criterio? El conocimiento y el debate parlamentario de todos los grupos que conforman ese poder legislativo. Entonces, según cada caso, el examen que va haciendo la Suprema Corte, lo que detecta para efectos invalidantes es que haya afectado el conocimiento anticipado, informado y la participación de todos los grupos parlamentarios. Insisto, puede haber violaciones que no tengan esta consecuencia. ¿Por qué? Porque finalmente tuvieron conocimiento. Oye, no se distribuyó
con 12 horas de anticipación el dictamen que iban a discutir. ¿Y qué revisas? Oye, a lo mejor no se discutió con la anticipación debida de las 24 horas, pero se retrasaron 1 hora. O ¿qué te gusta? Un par de horas, pero finalmente se difundió, se repartió el dictamen, sí tuvieron conocimiento. Aquí la clave es esa, la del conocimiento, la del respeto a las reglas de la votación, que demuestren finalmente que aquellos actores que forman parte de estos órganos legislativos efectivamente puedan salir a ejercer las facultades que la Constitución, ya sea federal o local, les otorga. Esa es la distinción. Dependiendo de cada caso, analizamos si se afectó o no conocimiento, deliberación democrática y posibilidad de participar con libertad a todos los grupos parlamentarios. Si no tenemos esa afectación, no estamos ante un efecto invalidante o una consecuencia invalidante. Y aquí con esto, poco a poco, la Corte pues va creando también una teoría general del acto legislativo. Sí, sí, claro, sí. Porque está creando todos estos conceptos que en la parte de la teoría general del acto administrativo serían como las violaciones que generan una nulidad o que generan solamente una anulabilidad del acto. Y esto es importante porque pues sí necesitamos esta sistematización y esta creación de una teoría general del acto legislativo. Y por esto creo que esta doctrina de la Corte es muy importante. Y bueno, qué bueno que se está especificando en el proyecto, porque estos proyectos son muy ilustrativos, tienen esta noble virtud que a pesar de que no sean libros de texto, sí tienen una enseñanza que nos lleva de la mano, ¿no? Y tienen este gran valor, además, pues porque los elaboran pues personas muy expertas como tú, y bueno, pues como tu ministro, cuando lo aprueba, pues ya es un proyecto y luego ya es proyecto o resolución del órgano colegiado correspondiente, no sea sala, sea pleno. Y bueno, ok, entonces estas violaciones, en el caso del que estamos tratando, sí tuvieron este efecto invalidante. Claro, porque no hubo conocimiento. Y aquí alguien podría decirnos del foro, oye, pero finalmente sabían que era el antecedente, o era la respuesta, mejor dicho, a una votación que no se logró para una reforma constitucional. Porque es cierto, la esencia estaba en la reforma constitucional. Oye, ¿cómo alegan ignorancia si finalmente sabían lo que venía? Lo que no logré en una reforma constitucional, lo puedo lograr con una reforma a leyes ordinarias. No, finalmente son decretos particulares. Y aquí, con independencia de que supieran los legisladores la razón de ser de estos cambios, el origen, mejor dicho, el origen de estos cambios, finalmente lo que discuten es una iniciativa que no tuvo dictamen, es decir, que no tuvo opinión de una comisión y que finalmente tenían que debatir sobre ella. Y esto necesariamente sienta ya un precedente, porque pues entonces el legislador al emitir sus actos, al emitir sus leyes, tiene que respetar estos principios del proceso debido legislativo. Y de hecho, qué bien que lo dices, de hecho ya se utiliza, o en las demandas se utilizaba este término, ¿no? El debido proceso, pero llevado al terreno del trabajo legislativo. O sea, ¿sí? Ahí también hay una serie de formalidades que le dan certeza y que respetan finalmente el principio de legalidad, la seguridad jurídica. Oye, producen leyes que fijan derechos y obligaciones a los ciudadanos, a las autoridades. Esa es la razón de ser de las formalidades. Vamos a utilizar la tradicional denominación, formalidades esenciales del procedimiento. Pues es eso, también es debido proceso, pero llevado al terreno legislativo. Son reglas que tienen que respetar por seguridad jurídica, por principio de legalidad. Sí,
Y cuéntanos qué pasó en el pleno entonces. Bueno, ya nos has anticipado una parte, pero bueno, ¿qué pasó en el pleno? Pues se puso muy buena la discusión. Podría decir que se puso muy interesante la discusión. Fue una discusión de un día porque el documento se constreñía a estas 3 violaciones, la más importante, esta de la cual estamos platicando. Pero bueno, fue una discusión muy interesante, siempre muy enriquecedora. Son órganos colegiados, las salas y el tribunal pleno son órganos colegiados en donde le escuchas la opinión, el punto de vista, el voto, el parecer, la postura de cada uno de nuestros juzgadores constitucionales. En el tribunal pleno, por lo que hace a Parlamento abierto, se obtuvieron los votos necesarios, desestimando o declararon infundado el argumento. En consulta indígena hubo algunos 2 votos disidentes que consideraban que sí se requería consulta indígena, y en este tema último de violaciones a procedimiento legislativo, a estas reglas de las que estamos hablando, se obtuvo una mayoría de 9 votos suficiente para declarar la invalidez. Es finalmente un debate enriquecedor porque, por ejemplo, hay ministros que consideran que en el tema de urgencia no es necesario motivar porque el reglamento no lo exige. El tema de urgencia es producto de interpretación constitucional de la Suprema Corte. Hay algunas legislaciones que sí hablan, que también utilizan el término de urgencia. Yo podría decir que prácticamente todas, pero hay algunas legislaciones locales que, por ejemplo, sí exigen o sí hablan dentro de su normativa de esta obligación de motivar. A nivel federal no tenemos esa regla, pero bueno, el ministro ponente, tan solo en el uso de esa palabra y de acuerdo con la doctrina de la propia Suprema Corte, explicó la importancia de la motivación en el tema de urgencia. En donde coincidieron todos los ministros fue en este aspecto que estamos platicando. Fue todo tan acelerado, 6 de diciembre de 2022, con la madrugada del 7 de diciembre, que no permitió un conocimiento previo, un conocimiento oportuno, un conocimiento completo de lo que finalmente iban a discutir y a votar. El ministro ponente aceptó eliminar, por ejemplo, esta idea de que se violaba el 71 constitucional porque los legisladores hicieron suya la iniciativa del Ejecutivo Federal. Ahí no se logró consenso. No se logró consenso en cuanto a la interpretación del artículo 82 del reglamento de la Cámara de Diputados en cuanto a la existencia o no de 2 condiciones en el tema de urgencia que supuestamente no se cumplieron, pero en donde sí se logró, insisto, es en este aspecto que fue toral. Poco tiempo, falta de conocimiento, impacta en la deliberación democrática de nuestro Congreso y en el derecho de las minorías parlamentarias de poder debatir, de poder decidir, de poder votar de manera debidamente informada, con conocimiento. Eso es lo que ocurrió en el Tribunal Pleno y se decide entonces declarar la invalidez y expulsar del orden jurídico este decreto. Fíjate que creo que es muy relevante esto porque alguien podría decir es que la urgencia no se tiene que motivar porque no es un acto dirigido a los particulares. Dices, no, se tiene que motivar porque es la esencia, la base del debate. Si no Claro. motivas el concepto del por qué quieres dispensar los trámites de una iniciativa, por qué no la quieres enviar a comisiones, por qué le estimas de urgente resolución y no lo motivas, pues entonces caemos en la arbitrariedad de la mayoría. Así es. Y eso es lo que la Constitución no permite y precisamente es necesario motivar y razonar, incluso hasta con motivación reforzada, como ahora suele decir la Corte, en estas razones, porque se está excluyendo una parte del procedimiento legislativo. Entonces, creo que es muy importante. ¿Sabes qué agregaría yo, Juan Carlos? Y esto yo creo que también es muy importante sobre lo que estamos conversando, ¿no? Oye, son órganos finalmente políticos, ¿sí? Se integran por legisladores que llegaron por elección popular. Su labor es política. Finalmente es una labor política. Cuando no se logran acuerdos,
cuando no se construye de manera colegiada, de manera informada, haciendo oficio político, es que las cosas no resultan. Ahí sí se explica la labor de los políticos, ahí se explica la importancia de un oficio político que logre consensos, pero consensos tanto de un grupo parlamentario mayoritario, importante, predominante, frente a aquellos grupos parlamentarios pequeños, pero no menores. No significa que no tengan una importancia al seno de cada uno de nuestros congresos. Son voces que tienen que escuchar porque finalmente representan a sectores de la sociedad. Sí, y estas violaciones dañan más al que las comete que a los que se quejan Claro, de ellas. Yo claro. creo que que nos está faltando también esto, mucha cultura de legalidad en el debate legislativo. Si se llegara a entender y apreciar esto correctamente, veríamos que causa más daño al que lo pretende cometer estas violaciones o incurrir en arbitrariedades que a los que las resienten. Porque al final el trabajo que ellos realizan repercute en la sociedad y la sociedad pues se da cuenta de cuáles son qué es lo que está sucediendo al interior Así es. de las camas, más ahora en este mundo pues plenamente globalizado, plenamente conectado, donde nos enteramos de todo lo que sucede en este tipo de órganos. Y bueno, llegamos a la parte medular, a la parte interesante, porque bueno, los ministros entonces invalidan este decreto, invalidan estas leyes, y entonces surge un tema ahí que quiero, bueno, reiterar que eso entiendo que el engrose está en construcción y que, bueno, quizá haya cosas que tú no nos puedas comentar, pues porque es el criterio de los ministros y ellos solamente son los que van a definir, pues, cómo va a quedar el engrose, ¿no? Estaremos muy atentos a analizarlo. Pero se debatió mucho el tema de los efectos. Y yo ahí, pues más que preguntarte, como ahora todo mundo opina, ya tenemos Twitter jurídico, WhatsApp jurídico, ya todo mundo opina y decide y dice, bueno, yo también quisiera ver, precisamente tratando de que construyamos esta teoría general del acto legislativo. Creo yo que si se llegó a la conclusión de invalidar este acto, pues necesariamente esto nos lleva a que, como lo dijiste, va a ser expulsado del orden legislativo, del orden, perdón, jurídico mexicano. ¿Por qué? Porque si lo vemos, por ejemplo, a nivel de acto administrativo, el acto administrativo nulo, pues evidentemente queda inválido, ¿sí? Pierde su efectividad, esa nulidad tiene efectos retroactivos, contrario a la anulabilidad, o como lo quisieran llamar, nulidad relativa, si quieren, ok, nulidad relativa, pero entonces se produce este efecto y yo no le veo mayor tema de discusión, porque luego quisieron plantear que como la Corte no había dicho, no habían discutido si tenía esta reviviscencia, término que también crearon y aplicaron, que bueno, viene de la biología, pero lo aplicaron aquí. Y ya desde hace algunos años con criterios de la Corte incluso, decían, es que la Corte tiene que decir qué norma queda vigente. Hubo tesis donde dijeron, sí, la Corte lo va a precisar. Hubo por ahí una controversia en algún momento sobre un comunicado que se emitió, no se sabe por quién, a ciencia cierta, que dijo, no, es que la Corte no se puede meter en ese tema porque estaría legislando. Pero yo creo que si lo vemos a nivel de lo que pasa, por ejemplo, en la teoría de los actos administrativos, pues no hay mayor discusión, porque no debemos de perder de vista que es una acción de inconstitucionalidad. Y lo que se examina en esa acción de inconstitucionalidad son ordenamientos generales. Entonces, cuando empezamos a tratar de meterle discusiones sobre que si es un acto administrativo o es una norma general, entonces ya estamos cambiando todas las cosas. Es una acción de inconstitucionalidad, no hay un debate sobre intereses privados ni intereses particulares. Las partes en la controversia van a depender la constitucionalidad de determinados actos, pero no un interés particular. Entonces yo creo que es muy simple y es de sentido común incluso decir, oye, si esta norma fue expulsada del ordenamiento jurídico y esta norma pues derogó o abrogó a una norma anterior, pues al haberse privado de efectividad esta, no necesito declarar que
hay una pervivencia o reviviscencia de la otra. Simple y sencillamente el acto que le invalidó pues deja de existir. En el acto administrativo individual, pues se puede extinguir por el cumplimiento de la finalidad, por la expiración del plazo, etcétera. En los actos administrativos generales, le hace, por ejemplo, reglamento, pues se puede acabar por la derogación, la abrogación, o incluso por otros medios que los puede extinguir el presidente. Pero entonces, pues no hay yo creo que no hay esta discusión, no es necesario entrar a ese tema de discusión, y creo que ha sido causado más bien porque esta facilidad de opinar en estos temas lleva a que cada quien quiera hacer su aportación, y digo, es muy respetable y muy considerable y todo, pero si en la acción de inconstitucionalidad se declara nulo, pues es inválido y se acabó. Y esto va a tener repercusión, o tiene ya repercusión, o ya la tuvo en esta otra resolución que dictó la Corte a propósito del llamado coloquialmente decretazo, donde otra vez dices, vamos a examinar qué efectos tienes, dices, a ver, esto no es necesario. Pero bueno, ahí lo que tú nos quieras comentar, en el entendido de que respetamos tu decisión, si decides no comentar nada por el tema de que se está construyendo el engroso, lo entenderemos perfectamente. ¿Qué te parece a ti sobre esto, Lupita? Yo creo que sí es muy oportuno expresar una opinión de lo que mencionas, de la consecuencia lógica. No sé el término lógico, obvio, claro, no tiene por qué ser ofensivo para aquellos que piensan distinto o para aquellos que pueden tener una lectura diferente. Cuando la Suprema Corte declara la invalidez o la inconstitucionalidad de todo un decreto, como en el caso, por violaciones al procedimiento legislativo, oye, el procedimiento que seguiste para emitir ese producto final, que es el decreto que yo combatí, se cometieron una serie de violaciones que provocan eso, la invalidez del producto legislativo, ¿sí? Si yo expulso del orden jurídico todo ese decreto, todo ese documento publicado el 27 de diciembre de 2022, que pretendió o que buscaba reformar, ¿qué te gusta? 20, 30 artículos de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, si yo lo expulso por inconstitucional, en consecuencia, ya no existe en el orden jurídico. Desapareció. Lo que reformé, desapareció. Lo que reformé, o sea, el decreto legislativo. Eso significa que por sentido común o por lógica, lo que pretendió reformar el legislador prevalece. Si aquí se modificó el artículo 1, el 2, el 4, el 26, entre otros de la Ley General de Comunicación Social, y ese decreto que modificaba ese texto ya no existe, significa que lo anterior cobra vigor o cobra vigencia. La Suprema Corte en este tipo de declaratorias no hace mayor especificación en términos de lo que yo estoy diciendo. O sea, esto es así como tú lo explicas, llevado al acto administrativo, yo lo llevo a la teoría del acto legislativo, y si tengo un documento que modificaba un cuerpo normativo, pero este decreto en su integridad ya no existe, esto provoca que lo anterior cobra su vigor, ¿sí? La confusión surge cuando utilizamos esta figura de la reviviscencia. Es una figura introducida en 2007, creo, 2008, no recuerdo exactamente, por el Tribunal Pleno, pero se utilizó sobre todo en materia electoral. Yo sé que estamos en materia electoral, ¿sí? Pero se utilizó a raíz de acciones de inconstitucionalidad de carácter electoral. ¿Qué ocurre con la materia electoral cuando la Suprema Corte está analizando estos medios de control constitucional y ya inició el proceso electoral? Recordemos que hay una regla en el artículo 105 constitucional que le prohíbe a los congresos legislar 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Esta regla existe por razones de seguridad jurídica, para brindar certeza a los actores políticos que van a participar en ese proceso electoral. Tú ya sabes cuáles son
las reglas con base en las cuales vas a competir para un puesto de elección popular, ¿sí? Y entonces existe lo que llamamos veda electoral. Resulta que por las fechas en las que se publican este tipo de reformas, la fecha en la que se promueven estos medios de control constitucional, la Corte revisa estas reformas en ese plazo de veda electoral, ¿sí? Y como estamos en veda, y suponiendo, y hay muchísimos casos de este tipo, que declaran invalidez de distintos preceptos de carácter electoral, la Corte no le puede ordenar a ese Congreso que legisle. ¿Por qué? Porque está en veda electoral. No puede legislar, tiene una prohibición constitucional. ¿Qué decidió la Corte cuando declara la invalidez de algún precepto combatido, o suele declarar la invalidez de alguna oración, de alguna hipótesis que forma parte de una disposición? Si en materia electoral dejas ese vacío normativo con motivo de la declaratoria de invalidez, estoy hablando de un artículo o de una hipótesis concreta dentro de un artículo. Eso me genera un vacío en todo un sistema normativo. Por eso la Corte, utilizando esta figura, ordenaba lo que se conoce como reviviscencia ¿de qué? De la norma anterior. ¿Por qué? Porque no le puedo pedir al legislador que emita una nueva ley, porque está en veda electoral. Ese es el origen de la reviviscencia. Son muy pocos los asuntos donde se ha utilizado, materias distintas a la electoral. Son contados los asuntos. Yo creo que no rebasan los 10. Igual me equivoco, a lo mejor hay algún otro experto que lo sepa. Yo lo he visto eminentemente en materia electoral, pero obedece a esto, no a la expulsión completa de un decreto, como en el caso, sino a declaratorias de invalidez parciales, vamos a llamarles de esa forma, de un artículo, de una hipótesis, pero que me generan un vacío que impacta en mi sistema normativo de carácter electoral. Y por razones de certeza, para que el proceso electoral pueda llevar su marcha normal, una marcha con seguridad de cuáles son las reglas del juego, es que se ordena la reviviscencia. Yo creo, como bien lo mencionas tú, Juan Carlos, y lo digo con todo respeto, yo pienso que tendría que ser hasta un debate innecesario, en mi opinión. Pero también creo en la importancia de que ante este tipo de dudas, originadas por lo que se publica en una página de internet, en una página oficial de internet, generó este tipo de discusiones. Al principio las podríamos ver así, no sé, desde un punto de vista académico, las veíamos, pues no es posible que estén discutiendo esto. Ya cuando vemos que en la práctica esto sí genera confusión, podríamos empezar a dudar no tanto de la necesidad de ordenar la reviviscencia, sí de aclarar esto. Qué bueno que lo preguntas, sí de aclararlo en el mayor número de foros posible, mediante la publicación de algún artículo de carácter académico. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica de acuerdo con una interpretación lógica o de sentido común? El decreto no existe completo, el decreto completito, ya desapareció del mundo jurídico. En consecuencia, cobran vigencia los artículos o las disposiciones que se pretendieron reformar. Esa sería la conclusión, pero bueno, como finalmente estamos en todo un debate, en toda una serie de comentarios, como bien lo mencionas, en una lucha, sí, finalmente en una lucha ya por el poder, es que surgen este tipo de comentarios, de inconvenientes, que yo creo en lo personal confunden, no aportan. Algunos pueden ser muy legítimos, algunas dudas sí pueden ser muy legítimas, pueden ser provocadas por algo que están viendo, insisto, en alguna página de internet oficial, y que probablemente a futuro sea necesario aclarar, pues, para evitar este tipo de confusiones, o para evitar este tipo de ideas vagas que al final no le aportan nada a la discusión política, que es la que nos tendría que interesar a todos los mexicanos, ¿no? Sí, lo dices muy claro, lo dices muy bien. Y es importante poco a poco ir construyendo sobre estos efectos, porque en principio, y podemos decir como regla general,
pues si en una acción de inconstitucionalidad se anula una ley, se declara la invalidez de un ordenamiento general, punto, se expulsa el ordenamiento jurídico y se acabó. Pero la realidad siempre nos da pues muchas peculiaridades, nos somete a prueba estas reglas generales y vienen las excepciones para confirmarla, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, pero es que fíjate que aquí la derogación o la abrogación de esta norma subsiste por otro ordenamiento que no fue impugnado. Ah, bueno, pues entonces en ese caso, aquel es el que lo rige, no este. Es decir, tendremos que encontrar todas estas reglas, porque, por ejemplo, en este caso, pues, que nos narras, pues fue muy evidente que hay un vicio objetivo en la voluntad del constituyente. ¿Por qué? Porque no se siguieron los pasos relativos para la formación del acto legislativo. Entonces, ese vicio, pues es invalidante por completo y no hay necesidad de entrar a discutir, creo yo también, si se crea este efecto. Menos aún sostener, como se ha hecho en otros casos, que esto nos va a llevar al caos constitucional, etcétera. No, yo creo que no. Pero bueno, aquí la última palabra pues la tendrá el Pleno de la Corte, por supuesto, y tendremos que esperar a ver qué es lo que determina. Sí, a mi gusto no tendrían por qué aclarar nada, pues ese es un efecto normal, lógico, jurídico y una consecuencia legal y necesaria, pero bueno, yo creo que si estiman necesario hacerlo, quizás sea para tratar de zanjar todas estas inquietudes que surgen. Y además podrían ser los propios postulantes lo que lo plantearan en sus acciones de inconstitucionalidad. Este es un evento académico, yo no estoy dándole consejos a nadie, por supuesto, pero lo podrían plantear ante la Corte ya como un tema de estudio, Claro, decir claro, cuáles son los efectos y entonces sí la Corte pronunciarse y construir toda esta doctrina, si se estima necesaria, sobre los efectos. claro. Hemos abusado mucho de tu tiempo, Lupita, y Más de tu abuso. bondad, pero es un tema que va a tener repercusiones. Yo, de hecho, hasta quisiera, si tú nos permites abusar de esta paciencia que nos tienes, pues hasta emplazarte para un evento donde podamos discutir, incluso a lo mejor hasta con otros actores, las consecuencias de esto, porque hay temas conjuntos, como es la segunda parte de esto que la sociedad denominó Plan B, y luego también el tema del decretazo, y luego del otro decreto que ahora ha emitido el presidente de la República, ¿no? Todos creo que van en un mismo hilo conductor y que pues evidentemente pueden estar sentando ya precedentes. Así Pero es. bueno, decían, ya hemos llegado a el límite de nuestra hora, pero la doctora Ethel Mediza Madera muy amablemente nos da una opinión, nos dice que no da en lugar a reproche. No sé si es una pregunta o si nos está diciendo esto por alguna otra razón, pero quedamos a las órdenes de nuestra audiencia. Si hay algún tema, alguna pregunta en particular que quieran formular, pues con todo gusto las atenderíamos. Muchas gracias. Por favor, doctor, querido doctor Rafael Estrada Chel. Yo solo quisiera decir, mi querido magistrado, que supongo que la doctora se refiere a que no hay lugar a reproche de la excelencia que hemos escuchado hoy de parte de nuestra expositora Qué y del amable. anfitrión, ¿no? No, pues qué Y amable. esto que acaba usted de señalar al final, me parece, don Juan Carlos, de la mayor relevancia, porque en el famoso decretazo y ahora el redecretazo, la vía procesal pues va a ser muy importante, ¿no? ¿Verdad? Una controversia constitucional nunca será lo mismo en cuanto a atacar una norma con efectos generales que una acción de inconstitucionalidad. Pero en fin, la doctora Varela no nos puede hablar de eso por obvias razones. Lo que sí quiero yo destacar es su pasión garantista. Creo que hoy hemos sido testigos de alguien que defiende por todo lo alto la idea de que tenemos un derecho fundamental a la correcta deliberación en sede parlamentaria, ¿no? Y se dice fácil, pero este derecho de creación jurisprudencial puede revolucionar, transformar auténticamente nuestro sistema de derechos y de garantías, ¿no? Yo por eso me felicito de haber estado hoy esta tarde y agradezco infinitamente esa oportunidad. La propia doctora Varela lo asimiló al debido proceso, pues claro, si van a establecer obligaciones a cargo de las y los gobernados, lo mínimo es que lo hagan siguiendo los rigurosos pasos, las formalidades esenciales de una correcta deliberación en sede parlamentaria.
Y esto que durante muchos años no le importó a nuestros tribunales, pues hoy cobra una importancia superlativa, ¿verdad? Y eso explica muchísimas cosas en las que ya no me voy a meter, también por obvias razones. Simplemente, Lupita, te quiero agradecer enormemente el privilegio de haberte escuchado hoy, junto con nuestro anfitrión de lujo. Muchísimas gracias. Son muy amables, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lupita, por favor. Y pues mira, la Fundación, la revista Tiempo de Derechos, el segmento de El Aula, pues quieren, como siempre, reconocerte tu habilidad y pues te otorgan una constancia por tu participación muy destacadísima, y pues que nos permitas seguirte emplazando para otras sesiones sobre todos estos temas, ¿no? Que son de particular importancia. Y bueno, en las que nos encantará escucharte nuevamente. Yo encantada, de verdad que estoy triplemente agradecida por tus palabras, por las palabras de Rafa, por la audiencia que amablemente nos escuchó, nos tuvo paciencia, y acepto el emplazamiento, con mucho gusto seguimos conversando. Siempre tengo la esperanza de que este tipo de pláticas, de charla de amigos, contribuyan en algo a la formación de nuestros criterios y en la toma de nuestras decisiones. Eso es lo principal. Muchas gracias. De nuevo, muchísimas gracias a ti, a nuestra querida audiencia, a nuestro muy amable director, nuestro querido doctor Rafael Sánchez, a Susana, y pues nos vemos aquí próximamente en otra sesión de este segmento El Aula. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches.